Нет таких отказов. No hay tales fallas como la falla del motor o fallo del sistema. No hay tal combinación de fallo del sistema que podría llevar a un avión a romperse en pedazos en el aire. Bajo una contingencia trágica en varios niveles, cuando varios sistemas fallan junto a otros factores, esto podría conducir a una catástrofe. Pero en ese caso, el avión se rompería al impactar la tierra. Los aviones no pueden romperse en pedazos en el aire solo por un fallo en cualquier sistema. Por eso, la única explicación posible para una ruptura de la aeronave en el aire podría ser cierto impacto, impactos mecánicos o físicos. Bueno, para aclararnos este nuevo misterio que se suma a las tragedias que hemos estado llevándoles a ustedes durante los últimos meses, está con nosotros Juan Carlos Maimone, capitán retirado de American Airlines. Gracias, capitán, por estar con nosotros esta noche. Álvaro Alba, periodista de Radio y Televisión Martí, historiador y analista político, quien conoce muy bien no solamente el ruso, sino la sociedad y la mentalidad rusa. Gracias, Álvaro, por estar con nosotros. Capitán Maimone, ¿qué pudo haber pasado aquí esta vez? Bueno, todavía creo que estamos en una instancia muy apresurada para saber exactamente un resultado, pero por lo menos se ha adelantado muchísimo en el sentido que se han recuperado inmediatamente las denominadas cajas negras, que ya aclaramos en reiteradas oportunidades que no son negras, pero y ya están en manos de los expertos rusos y franceses, además del apoyo del gobierno egipcio. Eso nos va a dar por lo menos un 99% de resultado en cuanto a la veracidad de lo que ha ocurrido. Obviamente, con esta prontitud que se requiere esta noticia y requiere respuestas, no podemos descartar absolutamente nada, sobre todo que está en una zona altamente dominada por fundamentalistas islámicos. Una zona de conflicto. Hay 4 hipótesis hasta ahora: fallo técnico, explosión en el aire, error humano e impacto de un misil. Sí, en realidad, si hubiera un fallo técnico, fue un fallo técnico, fue una explosión. Fue determinante porque el piloto en ningún momento notificó ningún tipo de emergencia, nada por el estilo. Hace unas horas, unos días, acá en el aeropuerto local de Fort Lauderdale tuvimos un caso con un 767 de Dynamic Airways que se prendió fuego una turbina por una fuga de combustible. Si ese avión hubiera despegado, se hubiera producido exactamente este tipo de tragedia. Explota, sí. Álvaro Alba, ¿por qué el gobierno, las autoridades rusas aceleraron inmediatamente, horas después de esto, a decir que no tienen evidencia de que fue un acto terrorista o que fue derribado por un misil de ISIS? Bueno, primero, la prensa rusa, en su mayoría dominada por el gobierno, se ha apresurado a darle ayuda a los familiares de los damnificados. Se han cancelado muchos de los viajes turísticos que había hacia Egipto, que es uno de los países donde hoy en día los turistas rusos, debido a las sanciones con Occidente, al cambio de moneda, etcétera, no viajan a Occidente, sino están yendo a Egipto o Turquía como punto principal. Pero ante la presencia de tropas rusas en Siria, todo el conflicto que hay y la amenaza que han lanzado los grupos fundamentalistas, islamistas, como decía el capitán, los rusos, el gobierno en este momento está desarrollando primero una campaña para la opinión pública interna, diciéndole de que hay que ver todavía todas las variantes, aunque ya hoy, en horas de la tarde, NBC estaba dando con fuentes del Pentágono que vieron que hay un satélite alrededor de esa zona que detectó como un estallido, que bien podría ser el avión o algún misil lanzado desde tierra. Tienen que estudiarlo los especialistas de esta materia. Pero lo que sí la prensa rusa, o el Kremlin en este caso, está evitando es que venga un estado de opinión negativo a la presencia de las tropas rusas en Siria, como hemos visto en las últimas semanas. Los rusos no quieren que se repita un Afganistán, en el sentido de una derrota, ni tampoco que la sociedad empiece a exigirle al Kremlin por esta política de apoyo al régimen de Bashar al-Assad. Por eso es que con mucho cuidado ellos están siguiendo, no tienen ellos el control de la investigación, está en manos, como decía, de los expertos franceses, aparte de que hay una comisión rusa, porque son la mayoría de los 224 eran pasajeros rusos, y también de los egipcios. Pero los rusos en este caso tienen que ser muy cuidadosos a la hora de lanzar o una versión que les convenga a ellos políticamente, porque después a la larga, como ha pasado con el avión de Malasia,
que cayó, que fue derribado sobre Ucrania. Ahí vienen las comisiones internacionales, los organismos internacionales que hacen un estudio serio e independiente sin ninguna connotación política. ¿Cómo se puede derribar un avión a 35.000 pies de altura? ¿Tienen la cohetería esta gente para derribarlo a esa altura? Bueno, ese es el signo de interrogación y lo que más apoya, digamos, en este momento las agencias de inteligencia occidentales. Es muy difícil, por lo menos no se ha detectado acá la CIA, inclusive el FBI que estuvo actuando en la zona, no creen que las fuerzas que están en este momento rebeldes o las fuerzas islámicas en esa zona que tengan una cohetería o algún tipo de misil que pueda alcanzar un avión a esa altura. Los rusos han defendido la trayectoria del piloto Valery Nemov. Dice, señalado que contaba con una experiencia de 12.000 horas de vuelo, entre ellas 3.860 horas en un Airbus 320. ¿Eso es mucho para un piloto? Sí, es una muy buena experiencia. Este es un avión, el 321, que es el más grande de la familia de la línea 320, ¿no es cierto? O sea que no sé si tendría 3.000 horas en este tipo de avión porque es muy moderno. De todas maneras, no sé el régimen de vuelo que utilizan las empresas rusas, pero puede ser una muy buena experiencia, lógicamente, eso es como en todo, ¿no? La clave es la caja negra. La clave la va a dar, la respuesta la tienen definitivamente las cajas negras, y la ventaja que tenemos en esta parte del mundo, que aparte de los rusos, que son los operadores de la línea aérea, existe también representantes de la fábrica Airbus que son franceses, y lógicamente ellos no van a omitir ni van a emitir ningún tipo de material complejo que la gente no entienda y se desentiendan las responsabilidades. En el caso del Kremlin, ya hoy estaban iniciando una investigación a la empresa aérea que es Kogalimavia, porque hacía 2 meses que no le pagaba a sus empleados. O sea, ya el Kremlin ordenó inmediatamente el pago a los empleados, una investigación de por qué y cómo la compañía llevaba los entrenamientos especiales que necesitan toda la tripulación, y unas compensaciones a los familiares que oscilan entre los 2 millones y los 5 millones de rublos, entre 200.000 y 500.000 dólares. Una situación altamente preocupante es que antes se respetaban las vidas civiles. El hecho de que se haya derribado sobre Ucrania, esto que ha pasado en el Sinaí, otros aviones civiles en años recientes, aquel de Irán que se metió en territorio, espacio aéreo ruso, no sé. Y también otro de Corea, surcoreano de 1983, el surcoreano de 1983, el vuelo 007, el vuelo 007, el de Lockerbie, de Pan American, el vuelo 103 sobre Lockerbie, que le costó la vida, entre paréntesis, comercial, la vida comercial a Pan American. Después de ese accidente hubo que cerrar la empresa. Hubo que cerrar la empresa. Estamos entrando desde hace años en la violación de todos los reglamentos, de todas las escalas de valores sobre la vida humana en la aviación civil, y se ha hecho cada vez más vulnerable el hecho de que no hay respeto y tumben un avión cargado de pasajeros inocentes. El 9/11 yo creo que fue el colofón de toda esta política de la violencia usada. Nunca nadie se imaginaba que un avión pudiera ser estrellado contra un edificio civil. Conocíamos los casos de los kamikazes en la Segunda Guerra Mundial, los pilotos japoneses. Sobre objetivos militares. Sobre objetivos militares. Ahora, no esta locura, ¿a dónde nos lleva? Y bueno, definitivamente se han perdido, como tú bien apuntas, todos los valores en cuanto a lo que significa la vida humana en nuestra querida tierra, ¿no? Cada vez se sacrifican más vidas humanas, se sacrifica el clima, se sacrifican un montón de cosas. Yo creo que la avaricia por un lado y el fanatismo y el fundamentalismo religioso por el otro están terminando con la humanidad. ¡Qué horror! Gracias, capitán, nuevamente. Muchas gracias. Muy valiosos sus comentarios. Lo mismo de Álvaro. Muchas gracias, Álvaro.